Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, doña Rosibel, don Alonso y don Oscar. Primero que todo, agradecer al colegio por tener este espacio académico y de reflexión en el que, pues, los enamorados de esta materia nos permite venir a hablar y a dialogar sobre un tema de mucha importancia en la vida nacional con respecto a la relación entre Estado y ciudadano. Creo que estos esfuerzos que hace el colegio, aparte del aporte que hace como colegio, lo hace como para con los agremiados y también con la sociedad costarricense, que al final de cuentas es uno de los fines que tiene la organización colegial, no solamente agruparnos como agremiados, o recibirnos como agremiados, sino que asegurar precisamente a la sociedad costarricense que el ejercicio del derecho cada día se haga de una mejor manera y más profesional en todo el ámbito de acción, tanto por parte de los litigantes como por parte de la Administración de Justicia. Bueno, nos toca hablar hoy sobre el tema de las experiencias del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo en las conductas omisivas o de la inactividad de la administración pública. Vamos a ver cómo hago para pasar no sé si lo podrá pasar arriba ya no sabe usar esto, doña Rosibel. Sí. Bueno, vamos a pedirle auxilio al técnico porque nosotros de estas cosas somos poco legos. Bueno, vamos a empezar a hablar. El punto es, y como introducción me gustaría hablar sobre el tema del Estado y su razón de ser, y finalmente dejar el tema de la experiencia del día a día en el contencioso administrativo con respecto al tema del control de las conductas omisivas o de la inactividad administrativa. Partiendo de la concepción de Estado que se constituye después de la Revolución Francesa, donde se le divide el poder al monarca, a efectos de que éste no incurra en excesos y se genera esa división de poderes donde el que administra no legisla ni juzga, el que juzga no administra ni legisla y el que legisla no administra ni juzga, a efectos de determinar o de asegurar un trato equitativo entre ellos para con el ciudadano. Partimos del principio de que la existencia o la omisión genera un problema de un deber impuesto por ordenamiento, porque es lo mismo, la conducta de la administración constituye un deber impuesto por ordenamiento hacia ella. Y después voy a volver sobre el tema del Estado. Dice la Sala Primera en el voto 211-2005 que la omisión o inactividad material de la administración constituye un funcionamiento anormal en la gestión pública por no desplegar la conducta debida, dejar de hacer o de dar con lesión directa a un interés legítimo con un derecho subjetivo del administrado, por ende hace responsable a la administración. Es decir, partimos de que la omisión es una función anormal que hace responsable a la administración. Es decir, la administración tiene que hacer bien las cosas y sus funcionarios a efectos de evitar esta responsabilidad. Esa es la premisa de la cual partimos. Ok, en el Estado decía que dentro de la nueva concepción o la concepción que nosotros tenemos de Estado, este Estado está sometido al imperio de la ley y el Estado no tiene voluntad, es la ley la que le establece qué es lo que hace el Estado. La teoría de la autolimitación alemana nos indica que el Estado se autolimitaba a través de la ley. Es decir, un acto muy bondadoso del Estado como organización en el que tenía que hacer lo que la ley le obligaba a hacer y solamente.
Frente a esta teoría se levanta la teoría francesa de la heterolimitación, que va a decir, no es que el Estado en su bondad se autolimite en el ejercicio de sus actividades conforme a la ley, obviamente todo en aras de la protección de los derechos de los individuos, sino que la nación como tal lo que va a hacer es delegar en los diputados su potestad legislativa, y los diputados en nombre de la nación, es decir, de todos nosotros, a través de los actos legislativos, quien viene a limitar al Estado en el ejercicio de sus funciones a través de la ley. Ya no solamente es que viene desde adentro del Estado, en esa bondad, la autolimitación en el ejercicio de sus funciones, sino más bien que es la nación la que limita desde afuera, es decir, el ciudadano, el ejercicio del poder político realizado por el Estado. Claro está, en un principio de desconfianza en que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y entonces hay que establecer limitaciones al ejercicio de ese poder a efectos de evitar conductas arbitrarias en perjuicio de los ciudadanos. Y aquí podríamos hablar un poco de lo que podríamos denominar, poniéndonos un poco creativos, en la ecuación del Estado de Derecho. Es decir, cuando el Estado surge, su función principal, como lo decía don Eduardo Ortiz, es el logro del bien común. Es decir, el Estado no tiene un fin en sí mismo, ni las instituciones que son creadas por el Estado. Todas tienen un fin que es el logro del bien común a través de sus diferentes actividades. Y en la medida en que la administración central o descentralizada logre sus fines, en esa misma medida los está logrando el Estado. En ese sentido, es que los derechos individuales que establece, sean legales o constitucionales, que tiene el Estado, tiene que ejercerse un control por parte de las instancias correspondientes, de manera tal de que se respeten esos derechos fundamentales o legales. Y dentro de este concepto, que muy rápidamente, obviamente por razones de tiempo, podríamos hablar de esa función estatal, de esa autolimitación o esa heterolimitación conforme a la doctrina alemana o francesa, y el respeto de esos derechos individuales, evitando un ejercicio arbitrario del poder, es precisamente que derivan ciertos principios propios del derecho que se le aplica al Estado. Y bueno, la pregunta fue siempre, ¿cuál derecho es el que se aplica al Estado? En algunos ordenamientos era el derecho común o el derecho civil, con ligeras variantes cuando se trata del Estado. En el sistema germano-romanístico nace a partir de los fallos del Consejo de Estado francés, básicamente de 1789, algunos principios propios que van decantando el derecho administrativo o el derecho público en general como un derecho propio aplicable al Estado como organización, como sujeto, y el derecho administrativo como actividad frente al ciudadano. Es decir, el derecho público al Estado y el derecho administrativo al ciudadano. ¿Qué es la característica entre esto y el derecho civil? Bueno, que mientras el derecho civil parte del principio de la autonomía de la voluntad, de la igualdad y de la libertad entre iguales, donde se asume que hay una igualdad de partes, donde hay una libertad con base en una autonomía de la voluntad, el derecho público y el derecho administrativo no. El derecho administrativo nace de una desigualdad o parte de una desigualdad entre el ejercicio del poder y el ciudadano. Por eso don Eduardo decía que era un derecho de equilibrio entre el ejercicio del poder y la libertad del individuo. Y que cuando se generaba un desequilibrio entre ese poder y esa libertad, el derecho administrativo era el derecho llamado a restablecerlo
a efectos de que no se generara violaciones a los derechos de los ciudadanos. Y que además era un derecho de la cuna a la sepultura, porque hay una relación tan intensa entre el ciudadano y el Estado, que desde que se nace o desde que se concibe ahora en un hospital público hasta el cementerio público, con todo el tema de sacar en su momento la administración de los cementerios, que en algún momento lo tuvo la Iglesia Católica. Bueno, este principio de legalidad entonces al que está sometido el Estado a través de los principios propios del derecho administrativo, nos viene a decir, como tradicionalmente lo hemos visto, que es un principio de legalidad mediante el cual la norma habilita a la administración a hacer lo que ella le indica. Es decir, que la administración, por un lado, estaría limitada a realizar únicamente aquellas conductas que le habilita la norma. Es decir, al contrario de lo que pasa en el derecho privado, que conforme al artículo 28, si mal no recuerdo, nosotros en lo personal somos libres de hacer todo aquello que no afecte la moral, el orden público o las buenas costumbres. Es decir, tenemos una libertad absoluta y la limitación es la excepción. En el derecho público y el administrativo sucede al contrario, es decir, la administración, bajo un principio de sospecha que eventualmente se pueda extralimitar en el ejercicio de sus poderes, única y exclusivamente puede realizar lo que la norma le indica, en garantía, obviamente, de los ciudadanos. Bajo un principio de legalidad que podríamos verlo desde dos perspectivas, como lo señala la doctrina, es decir, desde la doctrina, desde la perspectiva negativa, en el sentido de que la administración no puede ir más allá de lo que la norma o el bloque de la legalidad le indica. Es un principio de sospecha porque lo que hace es limitar a la administración, prima facie, pero además tiene la virtud de que el administrado puede anticipar hasta dónde puede llegar la conducta de la administración en el ejercicio de sus facultades o potestades. Potestades de imperio que son poderes exorbitantes que no existen en las relaciones del derecho común o el derecho civil. Esas potestades le permiten a la administración, al Estado, en razón del rol que tiene en el logro del bien común, establecer conductas que serían inadmitibles desde el derecho común, como por ejemplo la expropiación. Es decir, donde entre particulares sería impensable la posibilidad de que alguien por necesidad pueda expropiar a un congénere. Siempre el Estado que lo necesite para una obra pública, por razones de interés público, lo puede hacer a través de una potestad de imperio. Claro, potestades de imperio que son y deben ser concebidas desde el punto de vista de la búsqueda del bien común, no en un ejercicio arbitrario del poder. Y desde esa perspectiva negativa del principio de legalidad va a ser una limitante a ese poder, pero además puede ser, es de hecho una garantía para el administrado porque puede anticipar hasta dónde puede llegar de manera válida la conducta de la administración. Y desde la perspectiva positiva, como todos lo sabemos, es decir, es una norma que habilita, que empodera a la administración en aras de la búsqueda del bien público o el fin público, de manera que pueda la administración planificar anticipadamente para que el logro de esos fines que le han sido no encomendados, sino impuestos por la ley, los logren a medida en que la norma le señala el camino o la ruta que debe de realizar en el logro de ese fin público. Reitero, la administración pública
la administración, el Estado central y las administraciones descentralizadas, desde la primera hasta la última, han sido creadas con un fin específico establecido por ley y que es su obligación conseguir. De ahí nace precisamente el control jurídico dentro de esta ecuación de Estado de Derecho, que ahí le pondríamos un Estado democrático de derecho, en el sentido de que la democracia no constituye solamente un mecanismo de elección popular de las autoridades, sino que la democracia dentro de un Estado constituye la posibilidad que tenemos los ciudadanos de acudir a las instancias judiciales en tutela de nuestros derechos. Un país que garantice la tutela de los ciudadanos en sus derechos es más democrático en esa medida. Hoy por hoy es una frase cliché entre las naciones del mundo presentarse como estados de derecho, porque es lo que formalmente exige el concierto de las naciones dentro del mundo civilizado. Pero muchas de ellas están lejos de ser un Estado democrático de derecho, ni siquiera en la medida de cómo eligen a sus gobernantes, sino que no hay instancias donde los ciudadanos puedan hacer valer o exigir tutela con respecto a sus derechos. En el caso, básicamente en Occidente, tenemos los tribunales constitucionales en materia de derechos fundamentales y posteriormente vamos a ver la garantía del control de legalidad que tenemos a través también de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, este control jurídico es fundamental para asegurar la legalidad de la conducta administrativa y por ende la responsabilidad que el Estado, una responsabilidad que no nace como una responsabilidad objetiva, sino que se desarrolla a través de los diferentes fallos del Consejo de Estado francés hasta arribar a una responsabilidad de carácter objetivo en los términos en que lo indica el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, cuando nos asegura que toda conducta de la administración pública que pueda generar un daño va a ser reparado por el Estado. Bueno, ya desde el artículo 9 de la Constitución Política, pues nos indica que el Estado es responsable, la responsabilidad extracontractual también del Código Civil, y a partir de 1979, con una norma expresa en la Ley General de la Administración Pública. Recapitulando entonces, el principio de legalidad lo podemos ver desde el punto de vista de la perspectiva negativa, desde la perspectiva positiva, y además la Ley General de la Administración Pública nos va a señalar que el Estado, en su actuar y sus instituciones, no pueden derogar singularmente una norma, o lo que es la inderogabilidad singular de la norma. Esto es, el Estado no puede dejar de aplicar el ordenamiento jurídico, pero tampoco de cumplirlo, ojo, para un caso concreto. Es decir, el Estado está obligado al imperio de la ley por principio y no puede nunca dejarlo de aplicar. Claro está que esto es buscando siempre la eficiencia y la eficacia en la gestión pública. De ahí también tenemos el principio de discrecionalidad, pero discrecionalidad, como sabemos, no significa arbitrariedad. Si el principio de legalidad y la inderogabilidad singular de la norma están informados no en una limitante a la actividad administrativa, sino en un empoderamiento a la actividad administrativa, es decir, para que haga las cosas como el ordenamiento jurídico se lo manda, sin poder derogar, ni dejar de aplicar, ni dejar de cumplir una conducta que el ordenamiento le impone, esto es para que sea eficiente en esa gestión. Y la discrecionalidad le permite también a la administración en situaciones de urgencia o de necesidad o de emergencia, es decir, cuando el ordenamiento jurídico ordinario no es suficiente para cumplir con los fines que le han sido encomendados a la administración, entonces se abren esas
situaciones la posibilidad de que la administración, siempre con el afán de lograr sus fines, pueda actuar discrecionalmente. No como un premio a la administración que pueda abrir portillos y separarse o escapar del mecanismo de control de la legalidad, sino el legislador le dice, en estos casos, y porque el ordenamiento jurídico ordinario no es capaz de satisfacer la necesidad, le abrimos puerta a la discrecionalidad para que siempre sea efectiva. Se cayó el puente, hubo un terremoto, una inundación, y entonces el mecanismo de contratación administrativa se tornaría lento para satisfacer la necesidad de la reconstrucción del puente, pues contrate directamente. Vean que siempre está pensado en la eficacia de la actividad administrativa. En esas circunstancias es que funciona la discrecionalidad. Don Eduardo García Enterría señala que el principio de legalidad se expresa en un mecanismo técnico. La legalidad atribuye potestades a la administración. Potestades que normalmente, como ustedes saben, le llamamos de imperio, que son poderes exorbitantes del derecho común que no encontramos en la relación entre particulares, salvo que los particulares voluntariamente contraten y el contrato se vuelve ley entre las partes. Pero la administración conlleva en sí misma las potestades de imperio que establece el ordenamiento jurídico, aunque las partes no lo quieran, en una relación de sujeción general que estamos todos los ciudadanos frente a la actividad administrativa. Es decir, si bien todos estamos en esa relación de sujeción general, la administración establece relaciones de sujeción especial con muchos ciudadanos cuando entran en un contacto más intenso o más particular, tal y como lo señala el artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública. Estas potestades le otorgan facultades de actuación a la administración definiendo sus límites, pero la apodera y la habilita para su acción, confiriéndole al efectos poderes jurídicos. Y esto es quizás, desde la perspectiva positiva del principio de legalidad, la parte más importante, es decir, no solamente es limitarse a lo que dice la ley, sino que si uno ve el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política, los funcionarios públicos están obligados a cumplir con la ley y con lo que ella les impone. Igualmente, el artículo 114 de la Ley General de la Administración Pública, que para mí siempre lo he dicho, debería estar enmarcado en todas las oficinas públicas, porque establece que los funcionarios públicos se deben a los administrados y deben de velar por sus intereses y no atrasar las gestiones ni incumplir sus funciones en perjuicio de los intereses de los administrados. Y esto me parece que hay que tener que hacer conciencia en la gestión pública, porque es un régimen muy particular. Es la satisfacción del interés público el que debe de guiar sus pasos. En cuanto a la eficiencia y la eficacia de la administración pública, y aquí hago el conecte con el control de la omisión o de la inactividad administrativa, porque para mí, en lo personal, el control de la omisión o de la inactividad administrativa no es más que un control de eficiencia en la actividad administrativa. Y en algunas ocasiones he oído que algunos sectores se quejan de una judicialización de los servicios públicos, pero es que el ciudadano tiene que encontrar respuesta en algún lugar cuando ha sido afectado en sus derechos. Es decir, muchas de las operaciones que se han realizado en este país o muchas de las recetas que se han otorgado a algunas personas que padecen de algún tipo de enfermedad, no se hubiera dado si no hubiera sido fallos a través del Tribunal Constitucional. O bien, muchos de los servicios que se reclaman o se demandan en el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo no se hubieran prestado o no se hubieran llevado a cabo si no hay una demanda o una sentencia que así lo obligue a la administración
que omite el cumplimiento. Entonces, no es una judicialización de los servicios públicos, es una forma en que tiene el ciudadano de buscar eficiencia y eficacia en la gestión que le ha sido encomendada al Estado, a través de sus funcionarios y de las leyes que la han empoderado para el cumplimiento de fines que son fines que persigue la ley. Así como cuando se califica un servicio público no es porque el Estado quiera, es por el impacto que este servicio tiene en el ciudadano y que ha considerado que por esa importancia es que lo afecta a un especial derecho público y le permea de principios propios de ese derecho. Y veamos en la Ley General de la Administración Pública, que para mí es una ley de avanzadísima para la época en que fue dictada, en el año 79, en que se empezó a discutir muchos años atrás, pero someter la actividad administrativa a un control, y yo siempre he dicho que no es una ley de la administración pública, es una ley de los ciudadanos frente a la administración pública, porque es una ley que transversalmente lo que busca es la eficiencia y la eficacia en la gestión pública. Y esto es uno de los nuevos retos del derecho público y del derecho administrativo. Yo creo y yo visualizo ya un derecho administrativo, obviamente que sin abandonar el control de la legalidad que nosotros realizamos, también es un derecho administrativo que debe buscar la eficiencia y la eficacia en la gestión pública. Para eso son creadas las instituciones públicas, para que respondan a las necesidades de los ciudadanos. Y vean, por ejemplo, el artículo 4, que nos dice que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta a su conjunto. Es demasiado corto el tiempo, a disculpar. A los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad, su eficiencia y adaptación. Es decir, la actividad de los entes públicos, toda esa actividad que lleva a cabo, están sujetos a los principios del derecho público para garantizar precisamente esa continuidad, esa eficiencia. Así vemos el artículo 225, 269, en cuanto a que la actuación administrativa dentro del procedimiento debe ser muy célere, muy rápido. Y encontramos el artículo 358 también, que es de la queja cuando hay paralizaciones absurdas en algunas ocasiones por parte de funcionarios públicos que, en un claro desprecio por los plazos que establece la Ley General de Administración Pública, no dictan los actos que deben de hacerlos en los plazos razonables. E igualmente el artículo 68, 73, 260, 286, 288, 292, en cuanto al antiformalismo, si bien no es un informalismo, si es un antiformalismo en la gestión de la administración para con los administrados, bajo un principio pro acciones. Si ustedes ven esos artículos, la administración no tiene mayor formalidades cuando se relaciona con el administrado. Y cuando es el administrado, pues el principio es que la administración le atienda sus reclamaciones en la satisfacción de sus necesidades y no como en muchas ocasiones se encuentran unos rechazos de gestiones de plano porque asumen principios muy formales que no están imbuidos dentro de la Ley General de la Administración Pública. Bueno, en cuanto al control de la legalidad, si vemos las constituciones políticas desde la más, digamos, representativa, de 1871 hacia atrás y hacia adelante, no fue generada ni creada una jurisdicción contenciosa administrativa como la tenemos hoy. Básicamente, hasta antes de 1949, lo que se había hecho referencia es en la Constitución de 1917 a una jurisdicción contenciosa, pero como fue una Constitución que tuvo una vivencia o una vida muy corta, no se desarrollaron los institutos necesarios para su aplicación. Y no es hasta 1949 cuando se habla de una jurisdicción contenciosa administrativa, que a partir de las reflexiones que realizó don Gonzalo Retana Sandí, con base en su tesis doctoral, se reforma en 1963 y es entonces
el artículo que actualmente está consagrada a la jurisdicción contenciosa administrativa en el artículo 49. Posteriormente, y obviamente con el impulso, fuerza, tesón y esfuerzo que hicieron los redactores del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, se da un salto cualitativo en el mecanismo del control de legalidad en la jurisdicción contenciosa administrativa, porque en la jurisdicción que se estableció en la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa a partir del año 66, era un contencioso al acto, es decir, era un contencioso que tenía que haber un acto administrativo o una actuación material ilegítima a través del interdicto para que pudiese el juez contencioso revisar esa conducta. Y aquí, entre otros grandes cambios y aportes que da el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo al ciudadano costarricense, es que pasa de un contencioso contralor del acto a un contencioso contralor de la conducta. Con ese cambio permite al ciudadano ejercer control sobre la inactividad de la administración pública, es decir, cuando hay o no hay más bien eficacia y eficiencia, o cuando el Estado incurre en una ineficacia o una ineficiencia en la prestación de los servicios, que eventualmente el ciudadano pueda actuar o diligenciar o acudir a instancia contenciosa administrativa para que se le obligue al Estado con la conducta debida. Vean que a partir del 1 de enero del 2008 da un salto sumamente importante en cuanto a que hay un mayor margen de tutela de los derechos de los ciudadanos en cuanto a los derechos legales que establece el ordenamiento jurídico, pudiendo acudir a instancias judiciales en busca entonces ahora sí de la conducta debida en virtud de una omisión administrativa. Dentro del código se establece la posibilidad de que aún antes de la interposición de la demanda, una vez interpuesta la demanda, se pueda requerir al órgano por parte del interesado a que realice la conducta debida y eventualmente si se realiza por parte de la administración, esta pueda cumplirla sin especial condenatoria en costas. En cuanto al objeto, vean que el Código Procesal Contencioso Administrativo en el artículo 42 señala que el demandante pueda formular cuantas pretensiones y entre estas el inciso G, que se condene a la administración a realizar cualquier conducta administrativa específica impuesta por el ordenamiento jurídico. Es decir, cuando la administración no realiza bajo los aspectos que vamos a ver, que se le ordene. En cuanto a la sentencia, vean que dentro de la sentencia está el condenar a la administración a realizar cualquier conducta administrativa específica impuesta por el ordenamiento jurídico. El cumplimiento de la conducta debida lo vemos también en el artículo 118 y también a través del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo se reforma el artículo 305 del Código Penal, en donde se establece que hay prisión de 6 meses a 3 años a quien no cumpla o no haga cumplir en todos los extremos la orden impartida por un órgano jurisdiccional, bajo siempre el principio de garantizar a los ciudadanos la eficiencia y la eficacia de la administración pública, ahora impuesta por sentencia judicial. Muy rápidamente, en cuanto a la experiencia en el control de la conducta debida, básicamente los fallos que ha dictado el Tribunal Procesal Contencioso dice que la función administrativa engloba todas las formas de manifestación de la administración, públicas, jurídicas y no jurídicas, formales, no emisión de un acto o normativa, por ejemplo en el caso de las formales, y materiales, no prestación de un servicio público. Los fallos del tribunal han sido reiterados en el sentido de que la inactividad administrativa constituye una disfuncionalidad de la administración ante el deber de ejercer sus competencias legales. Y claro, es que las competencias evidentemente
no son dadas para que la administración facultativamente las despliegue o realice. Las competencias son para ejercerlas. Claro está, siempre en aras del logro del bien común. Y en la medida en que no lo haga, está incumpliendo con el ordenamiento. Y esa omisión o esa inactividad tiene consecuencias o hay responsabilidad de las administraciones cuando no cumplen con la conducta debida. Implica un funcionamiento anormal que atenta contra los derechos legales de los administrados. La línea de las secciones del tribunal básicamente establecen que se deben dar los siguientes supuestos para que se configure la omisión de la conducta debida u omisión administrativa. El primero, un deber jurídico de actuar con carácter irrenunciable, es decir, la administración jurídicamente está obligada a actuar y por lo tanto bajo el principio de legalidad no puede desconocer lo que la norma le dice que haga. Es decir, la función pública es diferente a las relaciones normales de trabajo que se pueden dar entre particulares. Entre particulares se busca el lucro, se busca el interés particular. La función pública es para buscar el bien común, para buscar el interés público superior de la comunidad, no de una determinada administración. Por eso es que los principios que informan una actividad y otra son muy diferentes. Y de ahí que en ocasiones tendemos a laboralizar el empleo público. Y no se debe laboralizar el empleo público porque son dos actividades muy diferentes. La gestión pública y el funcionario público se deben a lo que el ordenamiento jurídico les dice, háganlo de manera eficaz, de manera eficiente, porque lo que está detrás es el bien público superior, que es el que informa la gestión del Estado. Y el Estado se afirma y se reafirma en la medida en que logre ese bien público. De ahí que el Estado tiene esas potestades de imperio, no es simplemente por ser Estado. Una omisión debida y posible sin que pueda la administración alegar imposibilidad de cumplimiento por falta de recursos. Es decir, si no hay recursos, pues o modifiquen la ley o búsquenlos, pero si está ahí la garantía hacia un ciudadano desde el punto de vista legal, tiene que hacerlo. Como tercer punto, un sujeto o colectivo frente al cual o a los cuales la omisión cobra relevancia jurídica con afectación a sus derechos subjetivos o intereses legales, lo cual genera responsabilidad para la administración de acuerdo al artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública por funcionamiento anormal. Entre otras sentencias, la 36-2015 de la sección sexta ha dicho la omisión consiste en la inactividad de la administración de cualquier actividad jurídica o material legalmente debida y materialmente posible, se constituye a partir de un elemento material, supone la constatación de una situación de pasividad o inercia de la administración, un elemento formal consistente en la omisión de un deber legal de actuar u obrar que determina su antijuricidad y un elemento habilitante que supone la inexistencia de impedimento físico o material para efectuar la actividad. La conducta omisiva debe estar concretada y delimitada objetivamente para concluir que se vulnera el ordenamiento jurídico, inactividad material o de actuaciones concretas previstas en la norma y o determinadas en actos administrativos. Por ejemplo, de los números que tenemos en casos, conforme al último inventario, había un acumulado de 14.503 expedientes y en algunos casos encontramos, conforme a la calificación que hace el tribunal, sobre impugnación de conductas omisivas. Básicamente encontramos en el caso de las municipalidades, hay mucha demanda contra municipalidades por omisión de conducta debida, sobre todo mantenimiento de aceras, cordones de caño donde llueve con gran fuerza, y esto genera que al no haber ese cordón de caño pueda inundarse algunas casas, etcétera, etcétera. Y en algunos casos particulares que la ley establece regímenes salariales que el Estado no ha puesto en marcha, también hemos encontrado sentencias en procesos en ese sentido donde el tribunal pues ha tenido la oportunidad de manifestarse en cuanto a la conducta omisiva o inactividad administrativa. La inactividad formal, cuando se deja de emitir reglamentos, por ejemplo, en algunos casos en que la ley establece la obligación
de emitir algunos reglamentos de carácter ejecutivo y que no los haya hecho. Bueno, yo por razones de tiempo los dejo ahí y si tienen alguna consulta, pues con mucho gusto. Preguntarle a Ernesto si él quiere